La RAE eligió el término inteligencia artificial, IA, para los más enterados, como la prueba del 2022. Debido a su relevancia actual y peso que tiene en cualquier ámbito relacionado con las comunicaciones, junto a las confusiones que genera, desde Atuz hemos decidido dedicarle un episodio completo de un podcast, donde explicaremos qué es, sus usos, sus ventajas, sus desventajas y aún que otro ejemplo. Para ello, primero tenemos que entender a qué nos referimos con el término IA. En resumen, es un término que se refiere a la capacidad de una máquina de presentar las mismas cualidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad o el procesamiento del lenguaje. Ahora trataremos el resto de puntos con unos compañeros muy especiales. Tenemos aquí, en primer lugar, a Héctor Arique. Buenas. Y, en segundo lugar, a dos cuasi expertos de nuestros amigos de Codelab. Darío. Buenas tardes. Y Javier. Buenas tardes. Pues nada, vamos a empezar. En primer lugar, ¿qué opináis de lo que está sucediendo en el término de la IA generativa? Si va a ser capaz de superarnos en algún momento a la capacidad humana. Así de primeras, en tareas muy concretas es verdad que nos pueden superar, por ejemplo, a la hora de generar un código, todos en algún momento lo hemos hecho, pero hay un problema que siempre está constante en el mundo de la IA generativa, que es generalizar tareas. O sea, será muy bien en una tarea en concreto, pero si la pones a hacer otras tareas muy distintas, no se le va a dar tan bien a menos que la entrenemos para ese mismo propósito. Entonces, en cuanto a ese caso, no creo que estemos siendo superados por el momento. Sí. ¿Qué opináis vosotros? A ver, y yo respecto a lo que tú estabas diciendo también, sí que pienso que somos superados. Bueno, también depende de cada persona y de los conocimientos o capacidades de dicha persona. Por ejemplo, en el tema de la programación, igual a una persona que no sabe mucho programar, ve una inteligencia artificial cualquiera y que le hace un código tan rápido y a esa persona sí que le supera. Pero para cualquiera de nosotros, por ejemplo, que somos estudiantes de ingeniería, nuestros conocimientos actuales ya son mayores que muchas inteligencias artificiales actuales, y le llegamos a pedir un código y muchas veces somos nosotros quienes tenemos que corregir a la propia IA porque observamos que nos la da mal. Mientras que igual en otros aspectos, como por ejemplo, yo que sé, el arte, igual un artista que sabe dibujar bien dibujaría mucho mejor que una IA, pero si yo por ejemplo no sé dibujar, o vosotros no lo sé, pero igual tampoco se os da tan bien, le pedís un dibujo a una inteligencia artificial, o servís a ella y os lo hace mucho mejor de lo que seríais capaces vosotros. Claro, todo depende de lo bueno que seamos nosotros. Yo opino que la pregunta está mal enfocada. Porque vamos a hacer una comparación, ¿vale? Son malas, pero vamos a hacer una comparación. Sería como preguntarse si cuando aparecieron las calculadoras por primera vez los matemáticos se vieron superados. Evidentemente una calculadora va a hacer una división infinitamente más rápido que cualquier humano. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. No obstante, depende de la calidad del matemático saber usar esa calculadora para realizar cálculos más complejos que la calculadora es incapaz de hacer por su falta de conocimiento, de contexto, de entrenamiento, y usarla como una herramienta, a pesar de que en algo puntual lo pueda superar. Entonces... Y así respecto, con lo que tú estás diciendo lo podemos relacionar con el objetivo principal de las IAs, que no es superar al ser humano o hacer directamente lo que el ser humano no puede hacer, sino que directamente que el propio ser humano sea capaz de utilizar una IA para poder hacer su trabajo más eficientemente o más rápidamente. Utilizarla como material y no para sustituir su propia labor. Habéis dado muchos ejemplos de las facilidades que puede generar las IAs. ¿Cómo de bueno creéis que son los datos? ¿Cómo de fiable creéis que son los datos que nos pueda generar o que nos pueda dar una inteligencia artificial? Depende del contexto.
por ejemplo, no es el ejemplo idóneo, pero para entendernos, si estamos hablando de un sistema, de un coche cuya marca no voy a mencionar, de coches autónomos, creo que ya nos entendemos todos, si estamos hablando de la calidad de la IA, yo creo que no es admisible que tenga un error, que una cámara, aplicando las técnicas X que sean, reconozca, no reconozca a una persona y reconozca que es un cono de tráfico, por ejemplo, o una basura, y al coche le da igual que eso sea una persona y se lo lleve puesto por delante. Entonces, en ese aspecto, habría que hilar muy fino. Y también, depende del contexto. También hay un tema muy importante que es la calidad de los datos con los que entrenas tu IA, porque claro, si los datos no son muy buenos, tus predicciones tampoco van a ser muy buenas. Entonces, está tanto lo que ha mencionado Javier de decir, vale, un fallo puede ser fatal. En un coche autónomo es especialmente evidente, pero también si tus datos, por ejemplo, una IA muy clásica de detectar fotos de gatos o de perros. Igual tu dataset solo tiene fotos de gatos y no tiene ningún perro. Entonces, los perros no los va a detectar muy bien. Entonces, también depende de eso. Eso es lo que pienso. Sí, yo también pienso algo similar, que también depende de lo que ha estado estudiando esa propia IA, de los datos que tiene y de todo lo que ha estado analizando y de su propia capacidad para Es verdad que siguen muy verdes las IAs. Eso también es un punto en contra de ellas. Y... siguen verdes de momento, pero claro, igual en un futuro sí que probablemente las IAs seguirán mejorando y eventualmente los errores que tienen actualmente los irán corrigiendo. En relación a un tema totalmente distinto, vamos a focalizarnos en lo que verdaderamente a nosotros nos importa. Nosotros somos estudiantes de un grado universitario, de teleco, de informática, de algún máster. ¿Qué pensáis? ¿En qué puede llegar a afectar el concepto de la IA en la enseñanza? Pues, a ver, en mi opinión sí que pienso que adaptar la inteligencia artificial a nuestros estudios, en el aspecto de que estudiemos más cómo utilizar la inteligencia artificial en un trabajo, en una programación o ese tipo de cosas, sí que deberíamos más estudiarla de lo que la estudiamos actualmente, porque al final en nuestro futuro y cada vez más va a ser imprescindible utilizar IAs. Ya no solo nosotros que seamos ingenieros, sino en cualquier otro trabajo, aunque ahora mismo no lo parezca, dentro de unos años será imprescindible. Ya, si a lo que te refieres es si estudiar directamente solamente con inteligencia artificial, yo ahí sí que creo que no, ya que de todas formas en la docencia sí que es necesaria una interacción con otra persona para poder llegar a entendernos mejor, porque al fin y al cabo una IA sigue siendo una máquina. A día de hoy todavía no ha superado el test de Turing, que sepamos, y no puede superar ciertas barreras como los sentimientos y la comprensión que un profesor humano podría entenderte a ti como persona que una IA no podría. Entonces estamos en ese momento ahí del cambio, de que no sabemos si puede ser una solución, un cambio real, o es realmente una herramienta. Estamos en un proceso de cambio que sí, de momento es más una herramienta que igual dentro de muchos años sí que puede llegar a sustituirlos. En mi opinión no lo creo, pero y si llegase a ser sería dentro de muchos años. Yo voy a volver, porque me gusta mucho, al ejemplo de las calculadoras, ¿vale? Depende de cómo se enfoque. Claro. Entonces, por poner un ejemplo más concreto que ese, prácticas de programación. Aquí todos hemos programado, estamos al tanto de los conceptos básicos. ¿Vale? Hay dos enfoques distintos. Opción A, el profesor decide que la IA es su enemigo a muerte. Y dice, vale, voy a quitar los exámenes prácticos con ordenador, porque si no vais a consultar a la IA y no quiero que eso pase, y los vais a hacer todos a papel. Es una opción válida,
cuanto menos la va a pagar cara tanto el profesor como los estudiantes, pero bueno. Y la otra opción, que de hecho un profesor la iba a implementar este año, al final no lo ha hecho, pero lo hará el que viene, era dar un salto de dificultad en las prácticas, porque se programa también, y en cuenta de decir la IA es mi enemigo, dice no, la IA va a hacer trabajo por mí. Y cada vez que los alumnos vengan con dudas sencillas de un campo concreto que hay una IA entrenada para resolverlo, el profesor les redirigirá y les dirá: ¿sabéis esta herramienta que habéis usado otras tantas veces que no queríamos que la usaseis? Pues ahora la podéis usar, chicos. Ir a preguntarla, a ver qué os saca. Claro. Entonces todo depende. Claro. O sea, en principio es lo que ha dicho Javier. O sea, puedes tener dos enfoques. A mí me gusta el enfoque de adaptarse a que estamos rodeados de ella y al final tenemos que abrazarla, tenemos que decir: voy a usarla como una herramienta, no como una herramienta para que me resuelva los deberes. Como una ayuda. Una ayuda es una realmente. ayuda más que una... Vale. Va. Pues nada. Ya que hemos hablado de varios temas, está saliendo por ahí algo muy, muy importante, que es la confidencialidad. ¿Creéis que realmente los datos que generan las IAs son realmente seguros? ¿Creéis que realmente todo lo que le preguntamos o lo que podemos llegar a recibir va solamente con la IA con nosotros o puede derivar a terceras personas que no queramos que reciban esas informaciones? Vale, respondo yo la pregunta, que para el contexto de los oyentes he estado haciendo cosas en temas de seguridad, así que espero responderla bien. Respecto a si es confidencial en el sentido de los datos que recibimos nosotros, dependerá de los datos en los que se haya entrenado la IA, y ahora voy a esto. Y respecto a si es confidencial a los datos que introducimos, la respuesta es no, pero depende del nivel de confidencialidad que te preocupe. Si, por ejemplo, te preocupa que cierto profesor de la universidad se entere de que has usado cierta IA para hacer cierto trabajo, no, a ese nivel no te debería preocupar. No obstante, si estás en una empresa o en algo muy sensible y tienes que andar manejando, por ejemplo, direcciones IPs privadas o contraseñas, no se las metas a la IA, porque esos datos de entrada se pueden usar después para reentrenarlo. Y a lo que he ido antes, si una IA se ha entrenado con ciertos datos privados, o que los puede ver el ingeniero que entrena la IA, aparte, después esos datos pueden volver a reaparecer como respuestas para futuras preguntas de otras personas. Entonces, no sé qué opináis al respecto. Sí, yo opino algo Yo es similar. que opino básicamente lo mismo. O sea, al final, si los datos que le proporcionas son datos reales, y al final los vas a utilizar como feedback para entrenar esta red que sea un poco mejor, pero claro, metiendo estos datos, al final es posible que se meta algún dato confidencial tuyo dentro. Así que usarlas con cuidado y no metáis contraseñas, chicos. Eso es. Estar seguros. Ese puede ser otro tema de un debate, ¿no? Las contraseñas, ¿no? ¿Qué contraseña es más seguro? ¿Que no hay que meter una contraseña? Sí. Lo apuntamos para un próximo podcast. Terminando con el tema de los usos, vamos a hacer una última pregunta relativa a si realmente creemos que ahora mismo estamos capacitados para este cambio. El cambio de todo lo anterior, todo lo que vendría siendo el final del siglo pasado de la información, que era el libro, que te lo enseñaba una persona, y ahora pues tienes un móvil que te genera información. ¿Estamos preparados para este cambio? A ver, no sé si la pregunta correcta sería si estamos preparados, sino básicamente que si deberíamos ya estarlo, porque queramos o no queramos, el cambio ya va a venir. Las inteligencias artificiales, las IAs, ya hay por todos lados, por todos los ámbitos, y aunque alguien no quiera, aunque no queramos, ya las vamos a necesitar para muchísimos aspectos que antes no las necesitábamos. Ahora mismo un trabajador que llevase trabajando durante su oficio durante muchos años debe saber
adaptarse al nuevo cambio y saber aprender a utilizar IAs para hacer lo mismo que estaba haciendo antes, solo que más rápido. O sea, al final, esto es un cambio de paradigma respecto de todo lo que hemos trabajado anteriormente con algoritmos deterministas, probabilistas, que al final no son IAs de verdad. Pero sí que estamos viviendo este cambio y al final es que siempre va a haber detractores de este cambio, como por ejemplo hubo en el siglo XV con la imprenta, que dirían, no, que queremos que sigan escribiendo los libros a mano, habría detractores de ello. O como un ejemplo más reciente, las vacunas, siempre ha habido un detractor de ello. Pero al final nos adaptamos a ello y resulta que es un progreso para todos. Entonces, al final vamos a tener que estar preparados igualmente. Sí. Ahora estamos viendo una diferencia muy clara entre las empresas que han conseguido adaptarse a estas nuevas tecnologías y diseñar las suyas propias, que hay algún caso significativo de ello, y las que, como hemos visto antes con el caso de los profesores, se oponen completamente al cambio y están pagando las consecuencias negativas de ello. Vamos, que cambio va a haber. Hay quien no quiera adaptarse, pues bueno, no se adaptará y le irá peor. Y quien quiera adaptarse, pues se acabará adaptando y le acabará yendo mejor. Adáptate o muere, ¿no? Exactamente. Sí. Cambiando de punto, hemos hablado de los usos, vamos a hablar de lo fundamental de que tendría cualquier aspecto, cualquier cosita. Tiene ventajas, tiene desventajas. ¿Qué ventajas tiene la IA? ¿Qué desventajas tiene la IA? Vamos a unirlas todas, porque sé que es un tema complicado. Sé que hay gente que está más a favor, gente más en contra. ¿Qué opináis? O sea, yo como ventajas, lo primero que veo es que es una herramienta muy útil para tareas que para nosotros son muy repetitivas. Por ejemplo, uno de los casos más sencillos, clasificar fotos. Antes todo tenía que ser a mano. Tienes que decir, esto es una foto de un gato, esto es de un perro, de un coche. Ahora las IAs directamente van a hacer ese trabajo por ti, que es muy repetitivo y te ahorra muchísimo tiempo. Para tareas repetitivas, por ejemplo, el típico ejemplo de programador. Tienes unos datos que quieres manipular haciendo X y sabes que X existe en el lenguaje que estás usando, pero no te acuerdas de la sintaxis. Y dices, bueno, voy a Google y lo busco y entro en 5 páginas. Y te cuesta pues 10 clics encontrar tu resultado. O voy a la IA y lo escribo y en un enter lo tengo. Es una gran ventaja en tiempo. También, más que una ventaja o inconveniente, es algo sorprendente que a veces algunos resultados pueden llegar a ser incluso sorprendentes. Por ejemplo, este ejemplo más reciente que hubo de generación de imágenes de DALL-E, que todos los hemos usado alguna vez. A veces pueden llegar a generar resultados que son sorprendentes y que algunos artistas han llegado a usar en sus propias obras. No veo, o sea, veo eso como una yo veo todo ventajas. Sí, Hay muchas ventajas. claro. O sea, porque como al final y al cabo, ¿vale? Dentro de la caja negra, que es una IA, que es una caja negra, hay funciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ver exactamente lo mismo con la que lo has entrenado, como puede ser el caso de cierta IA textual que no vamos a mencionar, que ha aprendido muchos documentos y te devuelve cosas que ya ha leído, pues también se puede hacer lo contrario. Es decir, tú puedes cambiar la caja negra por dentro, ponerla del revés, le das un giro de 180 y si le metes dos cosas, te saca cosas completamente opuestas. Y eso también puede ser como, en cierto modo, la creatividad. Habéis hablado sobre todo del ahorro del tiempo. Yo creo que es lo fundamental que genera la IA, ¿no? Aparte, otra cosa muy positiva es la facilidad de su uso. Que cualquier persona, por muy nula que sea con la tecnología, puede utilizarla cualquier IA. Sobre desventajas, ¿qué opináis de los sesgos que pueden tener? Todo esto de los sesgos depende principalmente de los datos que le das tú al modelo que entrenas, porque por ejemplo podría haber sesgos raciales o sesgos de identidad de género, lo que sea, que al final pueden ir en contra de nuestros ideales, por ejemplo.
Entonces eso puede ser una cierta desventaja. Poniendo un ejemplo más claro para el público, no recuerdo ahora mismo la circunstancia exacta, ya me perdonaréis, pero hubo un ejército, os podéis imaginar cuál fue, pero no nos importa en ese momento. No es importante. Que quiso entrenar una IA para dar una foto, reconocer si había un vehículo blindado en la foto o no. Vale, pues tuvieron un problema, ahora mismo no sé cuál de estos dos fue, pero o por el dataset que solo tenían fotos hechas de día, o porque solo tenían fotos de sus vehículos, les pasaba una cosa curiosa. Después la IA solo reconocía o sus vehículos de día. No me acuerdo del problema exacto. La cuestión está en que como eligieron mal los datos de entrada, después la IA tenía un sesgo insalvable que la hacía inútil completamente. Es un ejemplo Claro, más... es un ejemplo muy claro. Sí. Claro, y por eso para que una IA funcione verdaderamente bien, lo que necesita es que le introduzcamos muchos datos de entrada, muchos datos para que los pueda analizar bien y que así pueda tener resultados más óptimos. Claro. Al final también otra desventaja que enlaza un poco con todo esto es la robustez de estos modelos respecto a las tareas que quieren resolver. Por ejemplo, en el ejemplo que ha mencionado Javier, el modelo no es robusto ante cambios del tiempo. O, por ejemplo, IAs que se dedican a segmentar una foto, o sea, reconocer objetos en esta imagen, en términos menos técnicos, hay ataques incluso a estos tipos de fotos en los que modificando píxeles concretos de esta imagen podéis cambiar completamente la salida de este modelo. Entonces, al final, esto es una desventaja bastante clara de estos modelos, en los que la robustez de estos puede influir pues, en tareas pues, de tanta importancia como la detección de vehículos blindados, por ejemplo, que es algo crítico en una guerra, por ejemplo. Hay cosas que son Muy delicadas. sensibles. Que son delicadas. Sí. No sé si hemos llegado a hablar de la censura. Censura de imágenes que se pueden generar. Hay muchísimas IAs que generan imágenes. Y en relación a las imágenes, el derecho de autor, ¿a quién corresponde? ¿A quien genera el texto que genera la imagen? ¿O a la empresa o individuo que ha creado eso? Esa es una muy buena pregunta que ha dado mucho de qué hablar. Lo vamos a poner, en vez de en términos vamos de a crear otro podcast hablando únicamente de esa en términos de pregunta. imagen, en vez de hablar de imágenes, vamos a hablar de textos. Si, por ejemplo, hay una persona que nace, se lee el Quijote, ¿vale? Y otros tantos textos importantes de la literatura. Entonces, esta persona ahora hace una obra y coge algún elemento que le ha gustado de las otras tantas obras que se ha leído. ¿A quién le pertenece el crédito de la nueva obra? ¿A los autores anteriores o al nuevo autor? Esto yo opino que puede ser lo mismo. Pero claro, la IA la pone una empresa, la generación la ha hecho una persona empleando esa IA que ha empleado unos datos de fuentes abiertas como pueden ser códigos de GitHub, páginas de Wikipedia, etc. Entonces es una buena pregunta. No sé qué opináis los demás. A ver, yo lo que quería decir, lo que estábamos hablando a lo largo del podcast, es que el objetivo de una IA es mostrar una nueva herramienta para que las personas hagan su trabajo. Así, de esta misma forma, si una persona, un escritor, a través de los datos crea una novela a partir de un texto o una imagen a partir de un texto, no sería cosa de la empresa, sino de la propia persona quien ha utilizado una herramienta nueva, solo que en vez de utilizar, yo que sé, lapiceros, papel y tal, ha utilizado un texto que es lo que tiene en su mente para presentar la imagen. Respecto a la empresa que ha hecho dicha IA, sí que igual tiene bastante mérito, pero por esa misma razón, igual a la marca de lapiceros o de bolis actuales que tienen los autores de novelas no se le dan tanto crédito como se le está en este caso. También lo importante es que haya
marco legal alrededor de todo esto, al igual que hay protección por copyright de pues el fair use de YouTube o todo esto, pues al final que haya una especie de marco legal sobre todos los datos que utilizamos como inspiración o como ayuda en nuestro código a la hora de generar pues, contenido. Burocracia. Sí, Cosas, burocracia. cosa que no le interesa a nadie de aquí ni del propio podcast. Terminando, vamos con el último punto, que es el más especial, el más especial de todos, porque es el más divertido también. Sí. El de los ejemplos. Hay infinidad de ellas. Infinidad. Sí. Vamos a empezar primero con la primera. He estado leyendo aquí informaciones. En fin. Hay datos de que redactan de IAs de antes del siglo... antes del 250 antes de Cristo. En fin. El término correcto de IA viene dado gracias al señor... ¿Conoces? Que es René Descartes. John McCarthy. John McCarthy es el que... Sí, ese fue el primero que nombró así el término IA, sí. Eso es. En fin. Sí. Eso es el primer término. Nadie conoce... Muy poca gente conoce a John McCarthy. Poquísima gente. Pero sí que conocemos IAs muy muy famosas. O sea, GPT... Sí. ¿Cuáles más? ¿Qué Dalí. ¿Y qué hacen estas IAs? ¿Qué hacen estas IAs? Explicarme alguna que debería de usar para facilitarme cualquier cosa. En cuanto a facilidad, creo que estamos de acuerdo todos que ChatGPT es la que más nos ha ayudado. Bueno, depende de la tarea. Depende de la tarea, claro. Es que yo habitualmente no me dedico a emplear imágenes, pero cuando necesito una imagen, siempre puedo ir a una IA y que me haga la imagen. Sí, son Dalí, también. Mini y Midjourney. Por si alguien tenía... Curiosidad. Sí. Pero ChatGPT es muy útil, lo puedes usar hasta para viajar. Podéis hacer el experimento, ir a una ciudad y decirle, me encuentro en esta calle, dime los 10 monumentos para visitar en 2 horas que sean gratuitos y que tenga más cerca. Y lo hace. Y quiero recordar que hace poco he leído una noticia de que ha salido para móvil. Que antes solo estaba para ordenador Sí, y ahora creo ChatGPT que está en el móvil. ahora ya Ahora ha lo salido en tenéis el todos móvil. en la palma de vuestra mano. O sea, más facilidad es imposible. Y además una de las grandes ventajas que tiene ChatGPT con respecto a muchas otras IAs más específicas es que es gratuita. Claro. Es gratuito. Hay modelos que cuestan dinero. Quería aprovechar un inciso. A veces las respuestas me gustan menos, pero tiene una ventaja respecto a ChatGPT, esta alternativa que os propongo. Está conectada a internet, con todas las implicaciones que esto tiene, de que le puedes cargar una página web como datos de entrada, un fichero PDF y ese tipo de cosas. Se llama el chat de Bing. No tiene nombre, es el Bing creo que Chat es Bing o... Chat, sí. Sí, si lo buscáis, y creo que también genera imágenes. Eso ahora no estoy Sí, ahora con GPT-4, que es el último modelo que ha salido, podéis generar imágenes. Incluso están preparando que podáis hacer una foto a una pizarra y os diga, hazme el código de lo que os he puesto en la pizarra. Estamos avanzando a pasos agigantados, ¿vale? Y si no le decís a una IA que te cree una IA de lo que quieras, y ahí lo tienes. Claro. Y después 2 IAs más útiles así que me han venido ahora a la cabeza serían la de programación pura, que es GitHub Copilot, a pesar de que ChatGPT tiene más contexto. En teoría Copilot, como lo han entrenado los de GitHub, debería tener más información, pero no sabemos. Y después cabe destacar también las IAs para manipular imágenes. Más concretamente estoy pensando ahora en la de Photoshop. No sé si habéis visto estos vídeos que cogen una imagen y la amplían, o le meten un perro en medio de la foto escribiendo Le añada aquí cogen un la perro. nariz y la mueven y el perro también se mueve, la postura y todo. Sí, yo quería bastante mencionar eso. Alguna por increíble. internet gratis hay, si investigáis lo bastante. Vale. Siguiendo en la temática de ejemplos de IAs, ¿por qué no nos metemos en los videojuegos, juegos? ¿Qué opináis? Voy a poner un ejemplo, que es que en 1990 el gran maestro ruso Garry Kasparov se enfrentó a una IA. Llevaba enfrentándose años anteriores a grandes IAs y le ganaba siempre. Y fue en ese momento donde se dio el salto
en el que una IA ganó a una persona jugando un juego que llevaba el ser humano jugando siglos. ¿Qué opináis de que dentro del ámbito de los videojuegos se pueda crear un programa, al fin y al cabo una IA puede ser un programa, que sea mejor que los jugadores? O sea, ahora lo estamos viendo sobre todo con otras IAs muchísimas más poderosas. Bien es cierto que ese punto de inflexión con Garry Kasparov fue un punto crucial en la historia del ajedrez en concreto, pero más recientemente, por ejemplo, IAs como la de Deep Blue, que ganaban a jugadores muy top de juegos como el Go, que es un juego también de fichas. O sea, es algo que es realmente impresionante. O sea, no sé qué opináis vosotros. Sí, la de Go fue un avance, no se le dio tanta importancia porque el hito ya estaba marcado por la que venció en su momento en el ajedrez, pero para que os hagáis una idea, en el ajedrez tú tienes 16 piezas, ¿no? Cada pieza pongamos que puede tener 2 movimientos promedio. Eso te deja unas 32 posibilidades más o menos estándar por jugada. Para que una IA juegue tiene que explorar bastantes posibilidades para ver qué haces tú, qué hace tu rival, qué haces tú, qué vuelve a hacer tu rival, etc. Y pasó que en el Go, que es un juego infinitamente más complejo, ni siquiera os sé decir cuántos expanden las posibilidades, pero como es tan complejo, hasta 2018 fue muy tarde. Una ya no le consiguió vencer porque la explosión combinatoria es tan grande que era imposible. Pero no se le dio tanta importancia como debería. Dijeron, bueno, pues una IA más. Es un juego menos conocido también, sí. El Go. Lo que también, hablando de juegos, también videojuegos, que tampoco ha sido tan impactante el progreso en este tipo de modelos generativos y todo, porque la IA de los videojuegos ha sido siempre más clásica. Han sido, pues, estrategias de cómo llego a matar al jugador, o cómo encuentro el camino más óptimo para llegar a este jugador. No son técnicas tan impresionantes, pero poco a poco se van haciendo pasos en este mundo. Que yo sepa, no hay ningún progreso. En videojuegos. Yo en videojuegos he visto, no para resolverlos o destrozarlos, sí, pero he visto el otro lado de la moneda. Hay desarrolladores que han tratado de hacer videojuegos basados en IA. Es decir, todo el chat con los NPCs, por así decirlo, está basado en que estás chateando de verdad con una IA, así que cada jugador tiene una partida única, luego la historia va en base a lo que decida la inteligencia artificial hacer. Si investigáis, hay gente que ya ha empezado a hacer pruebas al respecto y pueden salir cosas de lo más interesantes de ahí. Para que estemos un poco al tanto, hay 169.000 cuatrillones formas de empezar los 10 primeros movimientos en el ajedrez. Pero es que el número de Go no lo puedo ni leer. O sea, no sé cuántas cifras tiene. No las puedo ni contar. No sé si tiene 100 cifras de movimientos distintos. O sea, una auténtica locura. Sí. Tratando más a fondo el tema de los videojuegos, me gustaría preguntaros por el tema de los World Records. Hace poco leí una noticia de que en un Pokémon, ahora mismo no sé en qué versión exacta, una IA redució el tiempo en el que se pasaba ese juego en un 20%, un 15%, que es una auténtica locura, y lo hizo gracias a que hay un Pokémon que duplicaba un ataque y, claro, para un ser humano es incapaz de memorizar el ataque correcto que tiene que usar en cada momento. Para una IA es algo que no hace. Creo que el Pokémon era Clefairy y era un ataque que era aleatorio por tiempo. Pero claro, como un humano está limitado, pero la IA puede precalcular el tic exacto para darle y que salga justo el ataque perfecto. En la Game Boy los instantes aleatorios eran pseudo aleatorios, se basaban en el reloj de la Game Boy en sí. Entonces, ella lo sabía. Y al fin y al cabo las IAs se basan en esto, en analizar el propio dato que le entran, en este caso el videojuego, para así poder calcular la forma más eficiente
para lograrlo en el mínimo de tiempo posible. Igual un humano no podría llegar a analizar el videojuego porque en ese momento está intentando superarlo. En ese momento está intentando superárselo, mientras que o incluso en el caso de que sí que lo intente analizar para pasarlo más rápido, hay cosas que no es capaz de detectar porque la mente humana no le llega. La mente humana se ocupa de muchísimas cosas, no solamente de analizar un juego, mientras que la inteligencia artificial, si lo único para que le programas es para analizar dicho videojuego, ahí va a ser más capaz de encontrar dichas milésimas de segundo en el que pueda lograr algo y así. Y lograr la mejor puntuación. Exacto. Bueno, ha estado muy divertido este debate. Me he dado cuenta mientras presentaba a los expertos y a mi compañero Héctor que no me he presentado a mí mismo. Soy Juan Pablo, en fin, un placer. Creo que ha sido un debate muy sano y muy divertido. Por último, y para terminar con esto, vamos a mencionar una propuesta muy interesante. Y es que la cátedra de INICOM aquí en la Universidad de Zaragoza está organizando un evento bastante chulo relacionado con la inteligencia artificial. Entonces pasaremos información porque es un tema que le puede interesar a más de uno para que se en nuestras redes sociales de la TUC está disponible toda la información por si a alguno le interesa meterse en nuestra cuenta de Twitter, Instagram. Podéis meteros y ahí encontráis toda la información que queráis. Nosotros en Codelab creo que todavía no hemos publicado información al respecto de esta hackathon, pero en temas hackatones solemos publicar información tanto de propias como de externas. Pero con INICOM todavía tenemos pendiente algo. Nos escuchamos en la siguiente conexión. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias.